Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por un privilegio más, una oportunidad más y un día más en el que podemos estar ministrando la palabra del Señor. Es un privilegio que Dios nos da y que esto pues siempre lo repetimos, ¿verdad? Pero es tan importante reconocer que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de arriba. Así que gracias al Señor por este privilegio, esta puerta abierta, ¿verdad? En la cual podemos estar ministrando siempre la palabra del Señor. Le agradecemos a Él y le pedimos su ayuda, su bendición, su respaldo, su misericordia sobre nosotros. Vamos a orar, si usted me acompaña, vamos a tratar de avanzar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, papito lindo, te agradecemos de una manera muy especial. El privilegio, Señor, es nuestro de poder acercarnos a ti, Señor, de poder invocar tu nombre, de poder clamar, de poder buscar tu rostro y tu presencia. Padre, en esta hora estamos para pedirte, por favor, manifiéstate grande y poderosamente, glorifica tu nombre, obra, Señor, de manera especial. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Padre. Por eso delante de ti nos presentamos y clamamos y pedimos tu ayuda, Señor, y solicitamos, por favor, un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento, que la comprensión espiritual venga de parte tuya, de tal forma, Señor, que podamos cada uno de nosotros, Señor, ser edificados, ser ministrados, ser enseñados e instruidos a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiéramos, hermanos, recordarles nada más, pues que hoy hemos estado analizando, hemos estado estudiando con relación a la conducta de los hombres del tiempo final. Ahí nos hemos detenido bastante tiempo. Recuérdese que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que es importante que él sepa que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Y dentro de esos días difíciles, entonces el apóstol Pablo empieza a describir cuál va a ser la conducta de los hombres del tiempo final. Y eso ha sido, ahí nos hemos detenido estudiando cada una de esas características pero tan importantes, y que las vamos a leer en un momentito. Pero creo yo que el propósito principal es que cada uno de nosotros pueda evaluar precisamente si no hay algunos vestigios, algunas semillas, algún rasgo de este perfil de los hombres del tiempo final. Recuérdese que en el libro de Apocalipsis lo describen como los moradores de la tierra, y ahí se describe cuál es la conducta, cuál es la forma de ser y las características que tienen estos hombres del tiempo final. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, según lo describe el apóstol Pablo, el propósito cuando se introdujo la ley, Moisés cuando se introdujo, recuérdese que el pueblo de Israel había sido cautivo 430 años en la tierra de Egipto. Y ellos vivían prácticamente, aprendieron conforme a los lineamientos, conforme a la forma de ser y a la manera de vivir de los egipcios. Así fue como ellos crecieron, así fue como ellos aprendieron. Imagínense 430 años. Estamos hablando fácilmente, a veces se habla de generaciones de 100 años, se habla de generaciones de 80 años, otros de 60 y otros de 40, así lo han determinado. Si habláramos de una generación de 100 años, estamos hablando por lo menos, hermano, de 4 generaciones. Si habláramos de una generación de 80 años, hablamos de 5 generaciones y así. Pero el punto es que aunque tomáramos 100 años, son 4 generaciones, son bastantes. Eso quiere decir que prácticamente los egipcios fueron los maestros del pueblo de Israel. Entonces viene el Señor y los saca de la tierra de Egipto, y cuando los saca tenían ellos 3 meses prácticamente, cuando el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley, y con ellas los estatutos que también el Señor le dio, porque las tablas solo describían los 10 mandamientos como nosotros los conocemos, ¿verdad? Pero realmente, hermano, le dio a Moisés todos los lineamientos de cómo tenía que estar o conducirse
más bien dicho, el pueblo de Israel. Esto es muy importante, hermano, porque el pueblo de Israel ahora estaba surgiendo de una nación donde ellos, aunque ellos no empezaron ahí, porque ellos empezaron en Canaán, pero al irse a habitar allá en la tierra de Egipto, entonces prácticamente Egipto fue el que se constituyó en la cultura, el maestro de la cultura, de todas las costumbres y todas las tradiciones y todos los lineamientos que tenían en Egipto. Es decir, que ahí crecieron esas 4 generaciones, ahí se desarrollaron, muchos murieron ahí y otros pues que ya salieron de la tierra. Ahora era necesario que el Señor los pasara por la travesía del desierto con el propósito de que ellos, hermano, pudieran botar todo aquello que traían de Egipto y ahora aprendieran a ser una nación dirigida, guiada e instruida precisamente bajo los lineamientos de Dios, bajo la cultura del reino. Entonces la introducción de la ley lo que hizo fue medirlos a ellos. Cuando ellos oyeron lo que era la ley, cuando ellos aprendieron de la ley, cuando ellos oyeron, escucharon los mandamientos que el Señor les había establecido, los estatutos, los preceptos, todas las cosas que Dios les había dado, entonces se dieron cuenta de cómo estaban viviendo, se dieron cuenta que ellos no se apegaban a esos principios, pero que para poder agradar a Dios tenían que ser enseñados en esta nueva cultura, la cultura de Dios, la cultura divina, la cultura del reino. Entonces se midió. Esta ley lo que hizo fue medir definitivamente cómo estaban ellos conduciéndose. Entonces es lo mismo que sucede hoy en día. Hoy en día se predica constantemente la palabra. Si usted se da cuenta, constantemente estamos predicando la palabra del Señor, constantemente estamos enseñando la palabra del Señor desde diferentes medios. Hay una infinidad de ministros, hermano, que predican en las redes sociales y por todos los medios, tanto televisados, escritos, hermanos, se está predicando constantemente la palabra. Y esa predicación, muchas personas, pues que ya son conocedores del Señor, la escuchan, pero también la escuchan personas que no conocen del Señor. Y esta palabra, cuando es escuchada, tomada por el Espíritu Santo, escuchada por la persona, tomada por el Espíritu Santo, puede llegar a redarguirnos, puede llegar a convencernos de pecado, de juicio y justicia, porque alguna persona puede escuchar y dice, sí, está bonito el mensaje, pero nada, pero una vez el Espíritu Santo toma esa palabra, viene a redarguir, viene a convencer de pecado, de juicio y justicia, y ahí ya no hay quien se escape, porque definitivamente ante el Espíritu Santo no hay ningún escape, hermano. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos instruye, el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo hace tantas cosas, pero sobre todo una de las primeras relaciones que nosotros tenemos con el Espíritu Santo es que Él nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Ahora, entonces el propósito de la predicación hoy en día, al final de cuentas, viene a ser el mismo propósito de la introducción de la ley allá, que era medir cuál es la condición del hombre, cuál es el caminar, cuál es la forma de conducirse del hombre. Y eso es lo que prácticamente nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Y aquí quiero ir a esos versos pues que nosotros conocemos y que hemos venido evaluando. Según de Timoteo capítulo 3 versículo número 1. Y dice la escritura, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es decir, la recomendación al final de cuentas del apóstol Pablo es: evita a este tipo, a los hombres que tengan estas características. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el evitar los hombres, pues eso nos hace de alguna manera que seamos libres de cierta contaminación. El problema es que si ese tipo de receptores ya los tenemos adentro o ya los tiene una persona adentro, esto sí es peligroso, porque entonces hay que evaluar que no haya, porque
Uno oye, por ejemplo, la palabra ladrón y uno dice, yo no soy ladrón, pero habría que evaluar todo el concepto de la palabra, aún los sinónimos espirituales que da la Escritura, para ver si uno no está cayendo en un momento dado en una situación de esas. Uno oye, por ejemplo, la palabra soberbia y uno dice, yo no soy soberbio, pero no sea, hermano, que cuando uno ya empiece a analizar de una manera detenida, cuando uno le empieza a acercar la lupa, ¿verdad? O el zoom, como se dice, hermano, y empieza a darse cuenta que uno sí tiene ciertos rasgos de la palabra soberbia, y así cualquier otra palabra que hemos analizado. Entonces, haciendo este resumen, ahora aquí ya desde la semana anterior que estuvimos platicando de otro tema, empezamos a poner ahí cuáles son digamos, las características que ya hemos empezado o que ya analizamos, ¿verdad? Por supuesto que siempre hay algo más que pudiéramos decir de cada una de ellas, pero por lo menos tratamos de dar así lo más que se pudo, ¿verdad? Y entonces en un color blanco van a estar, hermano, las características que no hemos abordado, en un color verde las que abordamos y en color celeste la que pretendemos abordar en este momento. Entonces, por ejemplo, hermano, lo primero sería amadores de sí mismo. Ese no lo hemos abordado, aunque es el primero en cuanto a cronología aquí, ¿verdad? Luego, ávaros, eso ya lo vimos, jactancioso también, soberbios también, blasfemos también, desobedientes a los padres, es otro que no hemos analizado, ingratos ya lo vimos, irreverentes también, sin amor, hermano, es decir, displecentes, ¿verdad? Implacables, ya lo analizamos, calumniadores también, desenfrenados también, salvajes, eso nos falta abordar, aborrecedores de lo bueno, traidores, ya lo analizamos. Hoy vamos a abordar el tema de los impetuosos, ¿verdad? Los envanecidos, los amadores de los placeres y los que tienen apariencia de piedad. A ese ya no le pusimos un número 19 porque consideramos, hermano, que esta es una característica general de acuerdo a cómo está establecida ahí en el pasaje que leímos de Primera de Timoteo, capítulo número 3, o Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Ok, entonces hoy quisiéramos, hermano, abordar el tema de la impetuosidad. Es decir, cuando hablamos de impetuosidad estamos hablando de ímpetu, de empuje, y en algún momento, hermano, esto se podría ver como una característica, sin embargo, como una característica positiva. Sin embargo, hermano, vemos que cuando lo describe el apóstol Pablo, este tipo de ímpetu está encaminado hacia lo negativo. Y hay bastante en la palabra del Señor, bastante que nosotros teníamos que evaluar con respecto a esto. Así que queremos entonces siempre abordar estas tres preguntas que, pues, hermano, la hemos repetido bastante, ¿verdad? ¿Qué es la impetuosidad? ¿Con qué cosas se asocia? ¿Y cuál es el perfil de los impetuosos, verdad? Entonces, lo primerito sería, ¿qué significa impetuosidad? Y aquí, hermano, vamos primeramente a un diccionario secular y después vamos a los diccionarios teológicos, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Por ejemplo, dice falta, mire, fíjese que realmente la palabra por lo regular se utiliza en lo negativo. En algún momento, pues como dije, se puede utilizar en lo positivo, pero la mayoría de veces, inclusive los diccionarios, usted se da cuenta, hermano, que primero lo enfatizan hacia el punto de vista negativo. Y mire, falta de reflexión con que se hace una cosa, es decir, hacerla sin reflexionar, es decir, no medir las consecuencias. Eso es lo que está describiendo aquí, hermano, y por eso es que es tan importante. Esto está íntimamente ligado con otras cosas, porque al decir, hermano, que uno no medita, no reflexiona, que solamente hace las cosas sin ver la consecuencia o las consecuencias que esto pueda traer, entonces nos vienen a la mente otro tipo de comportamientos, otras palabras que están asociadas directamente con eso y que vamos a verlo en un momentito cuando veamos los sinónimos. Mire, dice que se mueve de modo violento y rápido. Pues lo de rápido estaría bien, ¿verdad? Porque lo de rápido, cuando alguien se mueve rápido, hermano, pero lo está haciendo bien, con un buen objetivo, entonces, hermano, se habla de diligencia, pero aquí no hablamos de diligencia, sino hablamos de ímpetu. Entonces, que se mueve de modo violento y rápido. Fíjese qué tremendo. O sea, aquí ya nos habla definitivamente de otro tipo de conceptos. Ahora, veamos lo que son los sinónimos y mire cuántos sinónimos tiene la palabra impetuosidad. Número uno, violencia.
violencia. Fíjese, hermano, la palabra impetuoso también se puede traducir como violento, como vertiginoso, enérgico, fuerte, furioso, impulsivo. Es decir, una persona impulsiva es aquella que reacciona, hermano, con una palabra, que reacciona con un acto de alguien, con qué sé yo, hermano, y que a veces no mide, hermano, es muy impulsivo, no logra, no tiene dominio propio, es una persona que no tiene control de sí misma, ¿verdad? Irreflexivo, es decir, que no reflexiona, hermano, cuando se da cuenta ya hizo tal o cual situación, y de eso conocemos nosotros bastante, inclusive en las noticias. Hay situaciones inclusive de tipo trágico, hermano, mortal, porque hay personas que cuando se dan cuenta, hermano, en un arrebato, en un momento de ira, de cólera, hermano, hasta pudieron llegar a cometer un delito de matar a otra persona. Esto es muy, muy, muy tremendo. Entonces creo yo, hermano, que es tan necesario que nosotros podamos analizar esto. También se conoce como apasionado, furioso, fogoso, ardiente, arrebatado, febril, vehemente, irrefrenable. Mire, hermano, todo esto, febril está relacionado con fiebre, fíjese, arrebatado, ardiente, hermano, fogoso, vehemente, irrefrenable, es decir, una persona que no puede poner freno. Imagínese usted que ¿de qué sirve que usted tenga imagínese, el mejor vehículo que a usted se le pueda ocurrir? No sé de qué marca, porque uno a veces está limitado en cuanto a conocer cuáles son las mejores marcas, ¿verdad? O las marcas más caras, o qué sé yo, un vehículo pero imagínese usted un vehículo último modelo de la marca más prestigiada que pueda haber, o prestigiosa, ¿verdad? Hermano, y usted tiene ese vehículo, pero resulta que cuando usted lo quiere manejar, el vehículo no tiene freno. Entonces, ¿de qué sirve un buen vehículo? Entonces, así somos los hijos de Dios. Aquellos, hermano, ya estamos en este evangelio precioso, ya somos hijos de Dios, pero a veces somos irrefrenables, somos violentos, hermano, somos irreflexibles. Imagínese, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a poner un límite a nuestra vida. Por eso es que la palabra del Señor siempre nos exhorta, hermano, a que nosotros debemos de aprender a poner límites. Todas las cosas, hermano, aún cuando se habla de la miel, dice que el exceso de miel, hermano, termina empalagando, y eso es una verdad. Usted le puede gustar la miel, pero no puede comerse demasiada miel, porque lo va a terminar empalagando, y eso le puede provocar algún tipo de síntoma, ¿verdad? Entonces son situaciones, hermano, que nosotros debemos de revisar. E insisto, esto es muy importante, porque no estamos hablando de personas, hermano, fuera de la iglesia, aunque pues definitivamente fuera no dije mal, de la iglesia, fuera de los caminos del Señor, es decir, gente no cristiana, porque la gente no cristiana, pues ese es el comportamiento. El problema es que, tal como decía hace un momento, si Egipto pudo haber contaminado a los israelitas en su forma de conducirse, entonces de la misma manera, recuérdese que le pasó a Moisés que fue creado en la tierra de Egipto, y la escritura dice, hermano, que en un momento se enojó con alguien que estaba maltratando a uno de los hermanos, a uno de sus hermanos hebreos, y hermano, se levantó contra él y lo mató. Imagínense cómo era Moisés en cuanto a eso, hermano, cómo había sido enseñado allá en la tierra de Egipto, aunque por eso también lo terminaron persiguiendo. Bueno, pero el punto es que entonces nosotros debemos de revisar, nosotros debemos de analizar, nosotros debemos de darnos cuenta y de hacer un examen introspectivo. Tenemos que abrir nuestros ojos internos para, bueno, eso solo puede hacer el Espíritu Santo, para que nosotros podamos evaluar realmente cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación y hacia dónde estamos caminando. Sigamos avanzando entonces. Vamos aquí a la concordancia Strong, hermano, ya ahora entrando un poquitito a lo que son los diccionarios teológicos, y mire lo que dice la concordancia Strong, hermano, con respecto a esto, ¿verdad? Dice propetes, esa es la palabra de donde viene la impetuoso, ¿verdad? Pero fíjese, me llamó mucho la atención porque dice caer hacia adelante.
Es decir, al final es caer. Un impetuoso es alguien que cae. Fíjese, que cae de cabeza también. Dice algo, alguien que se precipita, alguien que forma, bueno, impetuoso, ¿verdad? Ese es el concepto, y precipitadamente. Si usted se da cuenta, aquí ya nos da un concepto un poquitito más amplio de lo que es bueno, solo con los sinónimos vimos bastante, pero ya aquí, viendo diccionarios teológicos, entonces el concepto de la palabra impetuoso o impetuosidad es algo que, hermano, que se va acrecentando. Aquí ya se agregó la palabra caída. Mire cómo lo traduce el diccionario Tugui: una persona imprudente y una persona fogosa. Fogosa, es decir, una persona, hermano, que es muy ardiente, pero que no sabe controlar, porque ese es el problema, por ejemplo, del fuego, porque aquí hace referencia al fuego, ¿verdad? Hermano, que el fuego, si no se le pone límites, se vuelve incontrolable y puede llegar, hermano, a consumir cualquier, por ejemplo, si hablamos de bosques, cualquier cantidad de bosques. Usted se ha dado cuenta en este último tiempo, precisamente dentro de lo que son los escenarios escatológicos, hermano, que se han planteado en el escenario tierra. Nos damos cuenta que han habido muchos, pero muchos incendios en diferentes partes del mundo, hermano, principalmente algunos que son relativamente cercanos, aún aquí en nuestro país, por ahí, hace algunos meses atrás, o me parece, o fue a principios de año, hermano, que hubo un incendio bastante fuerte en el norte de nuestro país, en Estados Unidos, en Australia, en Brasil. Bueno, y si uno se pone a buscar en internet, se va a dar cuenta de cuántos incendios han habido, hermano, y que Dios tenga misericordia. Ok, el diccionario Swanson dice temerario. Mire, aquí ya se habla de alguien a quien hay que temerle, ¿verdad? Porque es temerario. Precipitado, es decir, que no reflexiona. Irracional, es decir, que no logra, hermano. Una persona irracional es una persona que no entra en razón, es una persona, hermano, que aunque se le diga tal o cual cosa, está centrada en algo, está metida en algo y no se le puede sacar de ahí. Entonces esto es muy, pero muy importante, hermano, que cada uno de estos conceptos no solo lo vayamos añadiendo a nuestro concepto de lo que es impetuoso, sino que por el otro lado también, hermano, que vayamos revisándolo, como ya lo dije. El diccionario Bain dice uno que cae hacia adelante, y luego dice precipitado, temerario y reflexivo, alguien que no reflexiona y alguien que es obstinado. Aquí, hermano, cuando se habla de la obstinación, como lo hemos dicho en otras oportunidades, hermano, la rebelión es no hacer lo que nos dicen o lo que tenemos que hacer. Pero la obstinación va un poquitito más allá, porque entonces es hacer lo que nosotros queramos. Una persona rebelde es aquella que no hace lo que se le dice, pero una persona obstinada es no solo no hizo lo que tenía que hacer, sino que encima de eso hizo lo que se le daba o lo que se le venía en su voluntad. Entonces, estos son conceptos, como le digo, hermano, que tenemos que ir analizando y añadiéndolos ahí a lo demás, ¿verdad? El diccionario Thayer dice caer hacia adelante, caer de cabeza, caer en pendiente, precipitadamente, sarpullido. Esto tiene que ver con cierta picazón, ¿verdad? Es alguien, hermano, que es molesto y alguien que es imprudente. Entonces, estos son dos conceptos que los otros diccionarios no añaden, pero que vale la pena que nosotros los podamos añadir ahí a este concepto. Entonces, cuando hablamos de un impetuoso, puede ser una persona que está caída, puede ser una persona que ha caído hacia adelante, ¿verdad? Y eso es algo tremendo. Ok, sigamos adelante. Veamos ahora siempre, hermano, cuando hablamos de con qué cosas se asocia la impetuosidad, estamos revisando las diferentes versiones. Aquí el propósito es diferentes versiones del mismo pasaje inicial, que en este caso me parece que es el versículo 2 o versículo 3, ya vamos a ver de 2 de Timoteo 3, es el versículo 4. Mire cómo lo describe aquí, hermano, la versión de América. Dice, hermano, traidores temerarios. Este concepto, pues por supuesto que ya lo habíamos visto ahí, hermano. Son personas temerarias, son personas que infunden temor en los demás, son personas que con su forma de ser, hermano, que son violentas, que son irreflexivas. Entonces infunden temor, pero no un temor de respeto, sino un temor de miedo. Es lo que infunden este tipo de personas en los demás.
más. Y por eso, hermano, usted hoy en día se da cuenta que ese es el actuar de las personas en este tiempo, ¿verdad? Hermano, no se les atiende y ya, hermano, empiezan a hacer un problema en cualquier área, en cualquier nivel, hermano, social. Usted se da cuenta, hermano, que está vedada la entrada hacia cierto lugar y ya van, hermano, este tipo de personas a infundir temor. Si usted me niega la entrada aquí, voy a ponerle una demanda en los derechos humanos por tal y tal cosa, ¿verdad? Por no sé qué, bueno, no voy a mencionar aquí. Inclusive hasta se habla de ser homofóbico en algunos casos, ¿verdad? Y hermano, esta gente se levanta y infunden temor, hermano, y son tremendos este tipo de personas, temerarios, pero son impetuosos, ¿verdad? Eh, Mire, en el caso de la Biblia al día dice, serán iracundos. Iracundos. Ser un iracundo es una persona, hermano, que tiene mucha ira, ¿verdad? Entonces, es decir, pero tiene tanta ira que es incontrolable su ira. Entonces, por eso es que nosotros debemos de analizar lo que dice la Escritura, porque fíjese, hermano, que la ira precisamente es una puerta para que el diablo venga a estorbar en algún momento algunas personas, porque la Biblia dice, airaos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice en el siguiente verso, ni deis lugar al diablo. Es decir, que hermano, cuando se tiene mucha ira, se abre la puerta al diablo. La misma Biblia dice, hermano, que en la ira del hombre no habita la justicia de Dios. Entonces tenemos que, hermano, erradicar de nosotros esto, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el control sobre este tipo de situaciones, sobre nuestro temperamento, para no caer en eso. También la Biblia, esta Biblia ortodoxa, dice arrebatados, una persona arrebatada, que es normalmente es una de las formas como nosotros la conocemos, ¿verdad? Impetuoso, casi no utilizamos mucho esa palabra, puede ser que algunos la usen, ¿verdad? Pero por lo regular sí se habla de gente que es arrebatada, de gente, hermano, que en un momento dado reacciona, le dicen algo que no le parece eso es bien tremendo, hermano, porque esto se da mucho, principalmente en líderes que cuando digamos, si fuera un pastor, pero la oveja no está de acuerdo con algo, y hermanos se ponen violentos. Y mire, realmente nosotros tenemos que entender que no es que todos tengan que pensar como nosotros pensamos para que se dé la unidad, porque en la diversidad se puede dar la unidad. Hermano, claro que tenemos que tener el pensar del Espíritu Santo, pero no forzosamente, hermano, pensar de la misma manera que la otra persona, no, sino que el Señor en esa diferencia, ahí nos da esa unidad que a veces necesitamos, ¿verdad? Entonces, cuidado con ser arrebatados. Mire cómo lo pone la versión latinoamericana, como sin vergüenzas, es decir, falta de vergüenza. Personas que qué les importa, hermano, no tienen no tienen límites en ningún lado. Imponen lo que piensan, hermano, y si alguien no se sujeta a eso, pues lo rechazan, hermano, lo apartan, y máxime si es en alguna empresa, pues simplemente lo retiran del trabajo, le quitan el trabajo, porque a veces cuando alguien da una opinión de algo, no, así no se hace. Yo, como dijo un señor, a usted no le pago para que piense, ¿verdad? Sino que para que haga lo que diga. En parte tenía cierta razón, pero no es la forma a veces de decirlo. Entonces, cuidado con la gente que es impetuosa, porque es iracunda, pero después de eso se vuelven sinvergüenza. Mire cómo lo pone la versión Castilian, dice irreflexivos, es decir, hermano, no tienen la razón, les dan una explicación. Por eso es que en las otras versiones, no en las otras versiones, en uno de los conceptos que vimos de los diccionarios decía irracional, porque no entran en razón, son irreflexivos, no reflexionan, no meditan, no dicen, sí, la verdad es que tiene razón, yo me equivoqué, mire, disculpe, perdón. No, es gente, hermano, que no llega a pedir perdón por la forma de ser, son impetuosos,
poderosos y con eso imponen lo que piensan. Entonces, hermano, no tienen el poder sentarse, meditar, reflexionar y si se equivocaron, reconocer que se equivocaron. Y este es uno de los graves problemas, hermano, y de lo que se opone realmente a que haya un cambio, una evolución en nuestra vida. Porque lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que está equivocado, aceptar que uno se puede equivocar, hermano, porque definitivamente no siempre uno va a tener la razón. Digamos, nosotros como predicadores, nosotros predicamos lo que el Señor nos va haciendo entender en la palabra, pero hay cosas en las que pudiéramos estar equivocados, hermano, según nosotros eso entendimos, pero puede ser que estemos equivocados. Y si, por ejemplo, viniera nuestra cobertura, el apóstol Sergio nos dice, no, y me dijera a mí, mira, en esto estás equivocado. No, yo no me puedo equivocar, así es, así es. No, hermano, yo tendría que decir, sí, perdone, me equivoqué, ¿verdad? O no solo una autoridad, sino que alguien de abajo también le puede enseñar a uno ciertas cosas, y eso creo que a todos nos ha pasado, hermano. Tanto personas que están en nuestra autoridad nos pueden corregir, como personas que están abajo de nosotros, hermano, que tienen una visión o qué sé yo, una revelación de algo que tal vez nosotros no pudimos haber tenido. Entonces, hermano, aquí lo pone como irreflexivos, precipitados, hermano, es decir, no esperan que alguien termine, por ejemplo, de decir algo y ya están opinando, ya son precipitados, hermano. Y aquí cuando se habla de precipitados, se habla también, hermano, de que no tienen la paciencia. Y la Biblia dice que nosotros debemos de esperar con paciencia. Imagínense la venida del Señor, hermano. ¿Desde cuándo se está anunciando la venida del Señor? Hace 2000 años que venimos anunciando la venida del Señor. Bueno, yo no, pues, pero los ministros, hermano, desde el tiempo del apóstol Pablo, todos los apóstoles del Espíritu, los apóstoles del Cordero, estaban, hermano, recordando y estaban anunciando a la gente la próxima venida del Señor. Y el apóstol Pablo, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, él dice, exhórtense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con que Cristo pronto viene. Eso es un mensaje que nosotros tenemos que estar enviando constantemente delante del Señor. Pero los precipitados, no, los precipitados todo lo quieren para ayer. Y claro, hermano, que uno tiene que ser diligente, tampoco tiene que ser uno negligente, hermano, no, sino que tenemos que ser chispudos o pilas, como se dice, pero no ser precipitados. No, hermano, mire, emitamos un juicio sin analizar bien las cosas. Mire, en algún momento, con todo respeto para David, pero cuando él oyó aquella historia del profeta Natán de un hombre que tenía una corderita y que un hombre rico que tenía muchas y le quitó, bueno, todo lo que la historia que le contó Natán, David precipitadamente ahí actuó de una manera impetuosa y dijo, el que hizo tal cosa es digno de muerte, sin darse cuenta que mire cómo somos de buenos para juzgar a los demás y cómo somos de malos para analizar que en un momento dado, hermano, nos puede pasar esto. Por eso es que en la vida de otros a veces Dios permita que veamos nuestro propio actuar y que reflexionemos y que meditemos, ¿verdad? Para que podamos, hermano, sacar provecho de la bendición de ser hijos de Dios. Mire, esta versión, la versión de la Buena Nueva, hermano, lo pone como obstinados. Ese es otro concepto que nosotros hemos visto en toda esta situación. Mire cuántas versiones y lo ponen de manera distinta, hermano. Entonces, el ser impetuoso es algo que va más allá. Cuando Pablo estaba hablando de los impetuosos, estaba hablando de gente que iba más allá y que tenía una forma de ser pero muy extraña. En la nueva traducción viviente dice, serán imprudentes. Hermano, entonces la imprudencia tiene que ver con la boca, tiene que ver con la forma de actuar, hermano, con muchas cosas, ¿verdad? A veces o una mirada, hermano, pero la Biblia dice, por ejemplo, hablando de David, que un hombre prudente en su hablar, y mire, sin embargo, como ya lo vimos en el ejemplo que le ponía, en un momento dado también emitió un juicio sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces,
Qué tremendo, porque a veces uno emite juicios contra otras personas sin darse cuenta que eso se puede convertir en un boomerang y que va a regresar a nosotros, ¿verdad? En el mundo o en lo secular, tal vez sea la mejor forma de decirlo, hermano, se dice: el que escupe al cielo en la cara le cae. Y esto es una tremenda realidad. Entonces, hermano, cuidado con la imprudencia. Mire cómo lo pone la versión Peshita: desenfrenados, desenfrenados. Nosotros no podemos ser desenfrenados, hermano. Se recuerda de que aquel pasaje dice que de capítulo 29 de Proverbios, si no, 29, 18, hermano, si no estoy mal, dice la escritura, hermano, que eh, el pueblo se desenfrena por falta de visión. Entonces, cuando nosotros no tenemos una visión clara, entonces podemos volver desenfrenados. Y ese es el tipo de personas, no solo una visión clara, sino una visión incorrecta, ¿verdad? Porque hay personas que tienen una buena visión ante las cosas de seculares, pero con respecto a las cosas de Dios no la tienen. Entonces, se puede tener una buena visión aparentemente ante los ojos de los demás, pero, hermano, ante los ojos de Dios puede ser que esa visión no sea la mejor. Impulsivos, es decir, no controlan sus impulsos. Personas, hermano, que son así, pero rápidas para reaccionar. Sus impulsos las empujan, hermano, y ya se están discutiendo con alguien, ya están tirándose palabras ofensivas con alguien, porque no tienen control de sí mismos, no pueden realmente controlar este tipo de situaciones. Y luego aquí la versión Nuevo Mundo la pone como testarudos. Y eso de testarudos, yo le puse aquí testarudez, pero, hermano, está íntimamente ligado con la necedad. Y la necedad está representada con algunos animalitos, hermano, de carga en la Biblia, ¿verdad? Con el asno, por ejemplo, hermano, está íntimamente ligado. Entonces, nosotros no podemos permitirnos esto, hermano, no podemos tener este tipo de reacciones, este tipo de comportamiento, este tipo de conducta, sino que nosotros debemos de ser mansos y humildes, porque a eso nos llamó el Señor. Tenemos que buscar la sabiduría, no, hermano, estar neciando con algo y querer imponer nuestra forma de pensar. No, tenemos que ser abiertos. Hay personas que cuando ven que otros piensan distinto, como decía hace un momento, hermano, los rechazan, los apartan y los hacen ver mal, pero y incluso en algún momento los podemos hacer ver como rebeldes, pero realmente no es que sean rebeldes, sino que, hermano, tienen una forma distinta de ver las cosas, ¿verdad? Y eso es muy común, hermano, ¿verdad? Depende de donde uno está parado, así mira las cosas, ¿verdad? No es lo mismo yo parado aquí en esta plataforma que estar parado más abajo o estar incluso en la parte más baja. Hermano, voy a ver distinto, voy a ver las cosas de una manera distinta. Así que Dios me ayude para no caer en esto, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el perfil de los impetuosos? Aquí analizamos diferentes pasajes de la escritura y ver con qué cosas está relacionada, aunque eso pareciera que tiene que ver con el subtítulo anterior, pero, hermano, el propósito es, como decía, ampliar el concepto y ver que realmente tal vez una persona pueda hacer que no se conozca como impetuosa, pero al ver con qué cosas está asociado, entonces ahí se dé cuenta que sí pueda estar cayendo en eso. Mire, por ejemplo, Génesis 49:4: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí está hablando de aquel hijo de Jacob llamado Rubén, y le dice que es un impetuoso como las aguas. Ahora, pero mire qué tremendo, porque ¿qué era lo que había hecho Rubén? Se había subido al lecho de su padre, acostándose, teniendo intimidad con una de las esposas, una de las concubinas, hermano de Jacob. Entonces, qué tremendo, porque él lo que menospreció fue la autoridad de su padre. Por eso es que yo le puse aquí: menosprecio de la autoridad. Entonces, una persona que menosprecia la autoridad puede ser una persona, no vamos a dogmatizar esto ni a ser radicales en esto, pero sí, hermano, es una persona que puede llegar a ser parte de este perfil, es decir, del perfil de los impetuosos, hermano, que terminan menospreciando, porque como quieren imponer, y si alguien, hermano, si no es el jefe el que es así,
si no es la autoridad la que es así, entonces pueden caer hermano, en menospreciar esa autoridad y querer socavar también, hermano, la autoridad con las demás personas que están bajo esa sujeción. Bueno, esto ya lo vimos un poquito, pero vale la pena añadirlo. Génesis 49:7, maldita sea su ira por ser tan impetuosa y su cólera por ser tan cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Entonces, ¿con qué está ligada, hermano, el ser impetuoso? Con la ira. Y eso ya lo analizamos, que los iracundos caen fácilmente en este tipo de conductas. Ok, avancemos un poquitito más. Mire lo que dice la versión Nuevo Mundo en el segundo libro de Samuel, capítulo número 22, versículo 5, porque olas mortíferas que rompían me rodearon. Hubo avenidas impetuosas de hombres que no servían para nada, que siguieron aterrorizándome. Mire con qué está ligado aquí, hermano, olas mortíferas. Entonces quiere decir, hermano, que el ser impetuoso está íntimamente ligado con la muerte. Es decir, una persona impetuosa es una persona que se expone ante los demás. Porque, por supuesto, hermano, que así como hay gente que es de este calificativo, aquí podríamos poner diferentes niveles. Solo por decir algo, podríamos catalogar a los impetuosos de 1 a 10. Entonces, si uno tiene nivel 5 y se va a topar con alguien que tiene nivel 10, puede terminarlo matando. O, hermano, en su enojo, en su cólera, puede cometer un delito alguien, y esto, hermano, alguien tome venganza y puede terminar en algo mortal. Por eso nosotros debemos de cuidarnos, hermano. Digamos, vemos en el aspecto, por ejemplo, de los deportes, hay personas, hermano, que son impetuosas, que son irracionales, que son impulsivos, hermano, y que han hecho han participado en grandes calamidades. Claro, tal vez en nuestro país no se ha dado tanto, aunque sí se ha dado, hermano, que han habido casos de muertes en momentos de enojo, pero también destrucción de la propiedad privada. Han hecho muchas cosas las personas, hermano, cuando caen en este tipo de situaciones. Mire lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 20. La atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Pero fíjese que en las otras versiones dice: porque guía alocadamente. Por eso le puse ahí locura, alocadamente. Entonces, hermano, una persona impetuosa es una persona alocada, es una persona, hermano, que pues comete muchas locuras, ¿verdad? Y de veras, yo creo que todos nosotros conocemos o hemos tenido de cerca a alguien que es así, hermano, o hemos sabido de este tipo de personas. Y por eso es que nosotros no podemos actuar de esa manera. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios tenga de nosotros misericordia, para que nosotros nos evaluemos, y sobre todo que el bendito Espíritu Santo, hermano, nos pueda mostrar cuál es nuestra condición. Porque como dice la Escritura, si nuestro corazón no nos reprende en nada, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces el ser impetuoso, hermano, cae también en cometer muchas locuras. Job 6:3 dice: de seguro pesarían más que las arenas, que la arena de los mares. Por algo mis palabras son impetuosas. Pero en las otras habla de la necedad, hermano. Entonces, en las otras versiones, entonces esto está íntimamente ligado con la necedad. Y usted ve, hermano, cuánto se habla en el libro de Proverbios sobre la necedad y cuánto se habla sobre la sabiduría. Hermano, el hombre necio, el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Es decir, el hombre insensato, hermano, no medita, no reflexiona, no analiza realmente hasta dónde puede llegar una situación de esa. Job 6:15 dice: pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, me traicionaron, pasan como corrientes impetuosas. Entonces, ¿con qué está íntimamente ligada la impetuosidad, hermano? Con la traición.
Esta es una persona impetuosa, es una persona que está expuesta. Hermano, puede parecer muy buena persona, pero de nada sirve, porque al final de cuentas nosotros no buscamos, no tratamos de ser buenas personas, sino tratamos de agradar al Señor. Mire, en nuestro agradar al Señor ante los ojos de los demás podríamos parecer que no somos las mejores buenas, las mejores personas. Por ejemplo, me viene a la mente aquí el caso de Elías cuando llega con aquella viuda, y la viuda estaba, hermano, en ese momento recogiendo un par de leños para cocinar su poquito de harina y aceite, que iba a hacer ahí un par de tortas, y se iba a morir según lo que describe ella. Y llega Elías y le pide de comer, y entonces ante los ojos de los demás, hermano, diría ese Elías, que inconsciente, cómo le pide a esta mujer de comer si ella la necesita. Sí, pero es que ahí había, por eso le digo, ante los ojos de los demás podríamos parecer que nosotros estamos haciendo algo incorrecto, pero realmente, hermano, tenemos que aprender a hacer lo correcto. Y entonces los impetuosos corren el riesgo de caer también en traición, soberbia y arrogancia. Hemos oído, Isaías 16:6, versión Félix Torres Amat, hemos oído hablar de la soberbia de Moab, el orgullo en extremo, soberbia, orgullo, y su soberbia, su arrogancia y su impetuosidad exceden mucho a sus fuerzas. Entonces, hermano, ¿con qué está ligado esto? Yo solo le puse aquí dos cosas le puse, ¿verdad? Pero realmente son como niveles, hermano, o escalones o peldaños en cuanto a lo que es la arrogancia, el orgullo, la vanidad. Y cuando nosotros empezamos a ver con qué cosas está asociado, Dios mío, hermano, aquí hay muchas cosas que tendríamos que analizar. Entonces, los impetuosos, hermano, al final terminan siendo soberbios, terminan, hermano, haciéndose uno, amalgamándose, hermano, con lo que es el orgullo, con la que es la arrogancia, lo que es la altivez, hermano, definitivamente. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nosotros venimos a ser como un inmundo leproso y como un sucio trapo. Todas nuestras obras de justificación, como las hojas de los árboles, hemos caído todos, y nuestras maldades, como un viento impetuoso, nos han arrebatado y esparcido. Entonces, ¿con qué está íntimamente ligada, hermano, el ser impetuoso? Con la maldad. Una persona impetuosa, hermano, va por su forma de ser, por su forma de conducirse, por la manera como quiere imponer las cosas que hace. Al final, hermano, va a caer en diferentes tipos de maldades. Así que Dios nos auxilie. Isaías 66:15, porque he aquí que el Señor vendrá en medio del fuego, y su carroza será como un impetuoso torbellino, para derramar con la indignación suya su furor y su venganza. Mire, aunque aquí habla del Señor, ¿verdad? Porque esto pues es una situación que fue motivada en el Señor por el comportamiento de las personas, pero al final de cuentas, hermano, lo que a mí me interesa ver es que esto está íntimamente ligado, ¿verdad? Hermano, la venganza. Entonces, una persona, hermano, que es impetuosa, es una persona también vengativa, es una persona, hermano, que tiene mucha indignación, y esa indignación lo lleva a cometer errores, ¿verdad? Jeremías 8:6, en la versión Torres Amat, dice: yo estuve atento y los escuché, nadie habla cosa buena, nadie hay que haga penitencia de su pecado, diciendo: ay, ¿qué es lo que he hecho? Al contrario, todos han vuelto a tomar la impetuosa carrera. Oiga, todos han vuelto a tomar la impetuosa carrera de los vicios. Entonces, una persona impetuosa es una persona que fácilmente puede llegar a caer en los vicios. Y no solo los vicios normales, digamos, ¿verdad? Sino todos los vicios que ahora son atípicos, hermano, y que nosotros conocemos. Jeremías 23:19, he aquí que la tempestad del Señor ha salido con furor, un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. El ímpetu ligado con la impiedad. Mire qué tremendo. O sea, estas son cosas que están íntimamente ligadas. Ok. Creo que andamos bien en el tiempo. Mateo capítulo 8, verso 32. Y él les dijo: id, y habiendo
ellos salido, entraron en los cerdos, y he aquí que toda la piara, hermano, la piara es el grupo de cerdos, ¿verdad? Como cuando se habla de la manada de un rebaño, de manada de un tipo de ganado, el rebaño, así es la piara, ¿verdad? Corrió impetuosamente a despeñarse por un derrumbadero en el mar de Genezaret, y quedaron ahogados en las aguas. Entonces, ¿por qué le puse ligado con la inmundicia? Porque los cerdos eran considerados como inmundos. Entonces, el impetuoso por lo regular, hermanos, se liga, se une fácilmente a lo que es la inmundicia. Y por último, hermano, Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, si nos damos cuenta aquí, hermano, se está hablando de que el fuego es impetuoso. Eso quiere decir, y cuando hablamos del fuego hay muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia habla, hermano, del fuego asociado con la lengua, hablando del chisme. Entonces, cuando hablamos, hermano, aquí podríamos analizar que hay personas, hermano, que definitivamente por ser impetuosas, hermano, que son irrefrenables, que son impulsivos, todo lo que ya describimos, entonces definitivamente terminan ahí en un problema, hermano, pueden caer en el chisme. Esto está asociado con el sexo ilícito, también el fuego. Y bueno, y ahí hay muchas cosas, hermano, el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón, y eso los condujo a la muerte. Es decir, que una persona impetuosa, hermano, se liga fácilmente con esto, y entonces esto vendría a ser parte del perfil, hermano, de los impetuosos. Entonces, si usted se da cuenta, en la mayoría de los casos se habló de ser impetuoso de aspecto negativo, y como dije al principio, se puede utilizar en algún momento de algo positivo, pero realmente, hermano, son muy pocos los casos bíblicos en los cuales se puede hablar de esa forma. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude, que podamos identificar este tipo de comportamiento en nosotros, hermano, en nosotros mismos. Por supuesto que si lo vemos en otros, no está de más poder hermano, hacerle ver a la otra persona también, por supuesto con un espíritu de mansedumbre, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos que restaurar con un espíritu de mansedumbre. Tenemos que, no es de solamente decirle, usted es un impetuoso, no, sino que, hermano, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para poder decirle de la mejor manera estas cosas a las personas, y, hermano, sobre todo que ellos puedan reflexionar, porque si ellos reflexionan, pues gloria a Dios por eso. Así que Dios nos ayude. Ok, lo vamos a dejar entonces aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a presentarnos en las manos del Señor y vamos a suplicarle que Él nos auxilie. Padre, por amor a tu nombre, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes. Señor, yo vengo a suplicarte, Señor, que si hemos abierto la puerta para hacer o caer en el perfil de los impetuosos, que tú tengas de nosotros misericordia, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú, Señor, por favor te manifiestes de una manera especial en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Permite, Señor del cielo, que cada día estemos a cuenta contigo, Señor, y que busquemos tu rostro, busquemos tu presencia, que cada día, Señor, nosotros nos evaluemos, porque este es el propósito de la ministración de tu palabra. Necesitamos, Señor, por favor, que tú nos des más de tu Espíritu Santo, para que de esa manera estemos constantemente siendo sometidos al escrutinio del Espíritu Santo. Te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, por amor a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios le guarde. Nos vemos primeramente, Dios, la próxima semana en esta misma plataforma, y esperamos poder trasladar un mensaje que sea de edificación y de bendición para nuestra vida. Bendiciones para todos.